Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos como siempre, aunque es un domingo especial. Estamos cumpliendo 300 programas al aire con estas 900 grandes historias. El general Luis Erlindo Mendieta se derrumbó cuando se vio flaco y acabado y encerrado en una jaula en la que vivió encadenado durante 12 largos años de su vida. Un video de 53 minutos con unas imágenes inéditas lo llevaron de regreso a la selva. Mientras las FARC dicen en la JEP que son retenciones, Mendieta narra cómo vivió privado de su libertad con otros soldados y policías que todavía sufren con las cicatrices del secuestro. Duele mucho ver que a plena luz del día, cuando deberían estar en el colegio, hay niñas de 8, 10, 12 años en las calles, posando y esperando que un cliente la recoja para ganarse unos pesos. No es prostitución. Ellas son víctimas de explotación sexual infantil, un delito que les arranca la inocencia y les roba la infancia para volverlas adictas. Y cuando grandes, muchas siguen en la calle, ahí sí graduadas, pero de prostitutas. El cáncer es un diagnóstico que nadie quiere recibir y a Joana Rojas le ha tocado escucharlo no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino hasta más de 10 veces entre ella y su familia. Es que el suyo es un extraño caso médico. Desde antes de nacer, el ADN de su familia ya venía marcado con esa enfermedad. Una herencia maldita que la tiene incompleta y que ha convertido su vida en una guerra sin tregua por sobrevivir. Empecemos. Luis Mendieta se perdió del cumpleaños de sus hijos, del grado del colegio y de la universidad, de las Navidades y los Años Nuevos en familia. Durante 12 años estuvo amarrado a un árbol por unas cadenas y encerrado en una jaula enorme, con otros soldados y policías que lo acompañaron en su desgracia. Las FARC lo secuestró el 1 de noviembre del 98 y lo liberó en junio del 2010. La nena Arrázola encontró un video inédito de sus años en cautiverio. Se lo mostró a Mendieta y lo dejó sin palabras. En estos tarros plásticos donde venden el aceite de cocina, esos de 5 galones, hacíamos nuestras necesidades fisiológicas. Por eso en las jaulas cuando estuvimos fueron situaciones supremamente difíciles, porque si comíamos alimentos en descomposición y nos daban diarreas, ¿qué ocurría? Que la diarrea no daba lugar a espera. Se llenó el tarro, entonces utilice bolsas, lo que tenga, las botas, las ollas, lo que tuviera a mano, hasta que por fin a las 6 de la mañana abrían el sitio y se podía sacar. Ese tal vez fue uno de los momentos más ingratos que vivió el general Luis Erlindo Mendieta cuando estuvo secuestrado por casi 12 años en estas jaulas, que no fue otra cosa que la versión que hicieron la FARC de los campos de concentración en plena selva del sur del país. Vemos que fue una réplica exacta de lo que hicieron en los campos de concentración de Alemania, de ahí lo tomaron. Entonces están los alambrados, ahí vemos la malla, el alambre de púa en la parte de la cerca y adentro está ya la construcción en tablas. No fue fácil pedirle al general Mendieta que viera de nuevo este video grabado por el bloque oriental de la FARC, donde están registrados los peores 12 años de su vida. Y ahí está el general, flaco, dientón y amarillento. ¿Y si en la noche sentían ganas de ir al baño, qué hacían? No, porque estaba en la jaula, entonces ahí colocaban el tarro plástico que le digo, y a las 6 de la tarde, como cerraban la jaula, quedábamos allí durante las 12 horas hasta las 6 de la mañana. Eran noches de temblores, de escalofríos, de calambres estomacales y echaban mano de lo que hubiera para salir de semejante apuro. O sea, ¿no dormían? ¿O sí dormían? No, muy difícil por los olores y por los ruidos, porque quien tiene la diarrea pues está haciendo ruido y los olores que también se expelen ahí. Los olores se mezclaban con la humedad rampante y con la madera que se iba pudriendo después de cada aguacero. Desde cautiverio no me ponían la cadena hasta ahorita. Bien duro. Cuando llegábamos al sitio por la noche, les quitaban el candado y entonces ya este extremo de la cadena lo amarraban al palo y le colocaban el candado. Y ahí quedaba el otro extremo. Y ahí dormías tú, aquí Teníamos dormías tú. un margen aquí de 2 metros
Aquí era el plástico donde uno dormía en la tierra, ¿cierto? O uno limpiaba de maleza y ahí dormía con un plástico. Y aquí al lado permitían una pala, uno hacía un roto y uno orinaba y defecaba ahí. ¿Ahí mismo? Sí, claro. Entonces uno, cuando estábamos fijos ahí, uno hacía sus necesidades acá, caminaba un paso y estaba en la cama. Se sentaba y estaba en el comedor esperando que le trajeran el desayuno, el almuerzo o la comida. Son 49 minutos de grabaciones con algunas imágenes inéditas de ese momento. Aquí fue en una de las charlas cuando fue alias el Mono Jojoy, que estaba en una parte y a nosotros nos ubicaron en lo que ellos llaman el aula, donde ellos dan instrucción. Ahí nos sentaron e hicieron esa toma. Mira fijamente todo eso que pasaba en esas jaulas. Es imposible interrumpirlo. Mira a sus compañeros y los va identificando a casi todos. Este es Chilito, ahí está Mercado, en el centro, que tuvo graves problemas de salud. Aparece John Fran Pinchao, el policía jovencito que en un golpe de astucia se les voló y que contó por primera vez cómo vivían y cómo los tenían allá. También se ve al mayor Julio Ernesto Guevara, aún sano y moviéndose con agilidad. El capitán Guevara, que muere posteriormente en cautiverio. Este es el capitán Guevara. Capitán Guevara por falta de atención médica y falta de una adecuada alimentación. Como si tomara un segundo aire, describe cómo era vivir, o vivir a medias allá adentro en la selva húmeda, lluviosa, llena de culebras, hormigas y de malos tratos. Esa ropa colgada porque pues dentro de la jaula, como bombeaban agua, allí se lavaba la ropa y se colgaba. Todos los días vivió así, sobre un piso de barro permanente, porque lloviera o no, esta tierra pegajosa jamás se secaba. La malla de alambres iba hasta arriba. Aquí esto enmayado encima es... También malla encima, porque colocaban malla encima de la jaula para que no fuéramos a salir por los árboles. La entrada a este campo de concentración era esta puerta de madera asegurada con un candado y únicamente podía ser abierta previa autorización de los jefes guerrilleros. General, esta puerta era como la puerta De ingreso a la jaula. Por ahí. Por ahí, sí. Y eso tenía un candado. Sí, claro. Y siempre había vigilancia externa por parte de la guerrilla. Nosotros no nos podíamos arrimar siquiera a la malla. Veo, Porque en el momento que se arrimara y se tocara la malla, eso era una infracción grave. ¿No podían tocarla? No, venían represalias porque ellos insistían que si tocábamos la malla era que nos íbamos a volar. En esta ocasión se abrió de par en par para que una de las madres de los policías y una vocera de las víctimas pudieran saludarlos y abrazarlos. Ahí estoy con Amparo Rico en esta jaula cuando ellas visitaron esas instalaciones, que les permitieron el ingreso, ¿no? Usted le dio mucha felicidad, se le nota muy feliz, ¿no? Sí, claro, porque pues que llegue una persona del mundo exterior a estas jaulas de concentración, primero la alegría y la emoción de que trae una información sobre todo de las familias, que pues es posible que llegue una prueba de supervivencia. Y si no estoy mal, ahí es cuando me llega a mí una foto, que fue la foto que me acompañó durante todo el tiempo de cautiverio, de ahí en adelante hasta el día del rescate, que es de mi esposa y mis 2 hijos. Y para que las invitadas creyeran que todo iba sobre ruedas, que el encierro podía ser hasta agradable, las FARC llevaron a alias Julián Conrado para que hiciera el show central y les dieron concierto de notas alzadas. Una comedia satírica, una puesta en escena que duraba lo que duraba la visita. Sabían que eso no iba por mucho tiempo y por eso contaban con los ojos cerrados a todo lo que diera el pulmón. Y los indígenas secuestrados aprovechaban también para hacer su danza. De estos momentos no hubo más y hasta aguardiente y cerveza les llevaron. El general Mendieta les repartía a todos y se les ve sonriente. Por lo general a mí me entregaban los productos y yo los repartía para evitar conflictos internos. Y aquí está de nuevo la imagen, la despedida fue en la jaula. Yo creo que ahí se refleja el abrazo de 1000 abrazos, por decirlo menos. Necesitaban un abrazo a veces, claro, general. Siempre necesitan abrazo. Pero eso también tenía un costo y tuvieron que oír por horas el discurso de Jojoy sobre sus consignas y condiciones para quedar en libertad. Y en esa oportunidad manifestó, mientras el presidente de la República sea Álvaro Uribe, ustedes no salen de acá. Hasta ahí les llegó la dicha y de nuevo el martirio, a suplicar por un poquito de sal o por un caldo Maggi. Muchos de los compañeros guardaban los cigarrillos y con el guerrillero que estaba allí de servicio
se le planteaba un canje. Entonces hay veces dieron sal o un caldo de gallina Maggi o un caldo rico y se guardaba. Hoy es un hombre de 62 años, anda en saco y corbata y siempre bien arreglado. Se ha ido recuperando a punta de medicina homeopática y aunque a veces pierde el sueño y las pesadillas aún son recurrentes, no es ni sombra de esto, de esta imagen. ¿Cuánto pesaba usted ahí, general? Yo creo que estaba en ese orden, yo creo que mientras el tiempo oscilé entre los 70 y 74 kilos. Y en una de esas, las cosas salieron muy mal para Mendieta porque un guerrillero dijo que el hijo del general había muerto. Un chiste de pésimo gusto macabro. Y él casi se muere del dolor y de la tristeza. Imagínese usted, era pensando todos los días y toda la noche qué pasó con mi hijo, está vivo, está muerto. Y eso fue un sufrimiento y una tortura psicológica durante muchos años. ¿Qué más podía faltarle a estos hombres enterrados en la selva que lavaban su ropa, las dos mudas de rigor aquí adentro, y que apenas para cubrirse en las noches les daban una sábana? Si se quejaban, la respuesta era peor que el remedio. Para la gripe y para la tos. Nuestro compañero Rodríguez, el teniente Rodríguez, él en los primeros días estaba muy enfermo de diarrea. Entonces, con el enfermero para medicinas, dijo, no, tranquilo que eso en 3 años se le quita. Entonces, ¿y 3 años? Otra situación fue con otro guerrillero. Bueno, ¿y qué dice alias Marulanda sobre la situación nuestra? Ah, no, él mandó a decir que él tiene arroz para darles por 10 años. Y fueron 12 años metidos en la jaula y otras veces marchando días y semanas huyendo de los bombardeos que iban arreciando. Arribó un bombardero, llegó, bombardeó la zona, nos sacaron de allí. Ese día se enfermó el doctor Orlando Beltrán, que le dio una trombosis en una pierna y quedó sin poder caminar. Y nos sacaron de esa jaula porque pensamos que ya quedaba detectado el sitio. A veces los inquilinos, los rehenes cambiaban de nombre y esta vez tuvieron que compartir con Ingrid, Clara y con los políticos secuestrados. Recién llegados sí hubo dificultades porque, pues, ¿quién quiere servir alimentos? ¿Quién quiere limpiar el tarro de los orines? Y ellos decían, nosotros no hacemos esto. Eso es supremamente difícil. Y ellos no querían. Claro. No querían. Y en uno de esos días nació Emanuel. Era tal la excitación que el propio general Mendieta se ofreció de niñero. En los primeros meses pues le llevaban el niño y nosotros allí lo veíamos. Incluso en el caso personal lo alcé varias veces hasta cuando le dio la leishmaniasis y nosotros insistimos en ese entonces a alias Jerónimo que le dieran tratamiento médico al niño porque veía cómo estaba. Todo tiene su fin y en junio de 2010 en un operativo de rescate por parte de la Fuerza Pública, Mendieta y sus compañeros salieron salvos, pero no sanos. Y la fuerza no los acompañaba y la vitalidad era un recuerdo. Más que agotado estaba ansioso, porque añoraba ver a su hijo. Siempre quiso creer que el guerrillero mintió. Cuando nos bajamos en Catán, y ahí mis 3 compañeros, era ¿dónde está José Luis? ¿Dónde está José Luis? Y yo también. Y ya cuando veo un barbado ahí también con poquito pelo, este José Luis, ese momento para mí fue impresionante. Y siga caminando la selva, por la tarde otro calvito y siga caminando. Hoy camina con la frente en alto y sabe que aún tiene dolores metidos en su ADN que quiere que se vayan para siempre. Entonces, alias Sombra no quiso suministrar la medicina, pastas, porque pues yo veía que se me iban inflamando las piernas, seguramente algún problema renal. Después ya no pude con las botas, me tocó quitármelas y un día no pude levantarme. Le cuesta trabajo ver a los jefes de la FARC en el Congreso y reclama justicia a los 4 vientos. Yo los sigo viendo como criminales de guerra, criminales de lesa humanidad, porque hasta el momento no han contribuido ni con verdad, no ha habido justicia para ellos. Se burlan de las víctimas con el tema de la reparación. Está retirado de todo, solo viene a Bogotá para visitar a su médico homeópata y hacer exámenes musculares porque aún no logra recuperarse del todo. Cuando estuve 5 semanas sin poder caminar, que me quedaron secuelas de las rodillas, tengo problemas de artrosis, no puedo correr, no puedo trotar, me limito a caminar suavemente por eso. Ya les contó a los magistrados de la JEP lo que le pasó. La cúpula guerrillera ya fue citada para hablar de estos y de otros tantos secuestros. Y a veces le decía al guerrillero que conceda un eslabón al menos en la cadena. Yo creo que ese era el trato digno y humanitario por parte de la guerrilla, ¿no? Que le sea un eslabón para que no le quede tan apretada la cadena y le maltrate al comer o al beber.
Se resiste a olvidar y aunque ya no tiene cadenas en su cuello, sigue atado a ese maldito momento en que perdió su libertad y dejó en la selva parte de su vitalidad y parte de su alma. Yo creo que esas cadenas siguen estando en el cuello. Según informes de la JEP, al menos 522 personas murieron secuestradas en manos de las FARC. Y a fin de este mes, justamente, se espera que exsecuestrados como Ingrid Betancourt, Luis Eladio Pérez, Jorge Eduardo Hechem y Sigifredo López den su testimonio sobre sus años en cautiverio. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.